Hare Krishna, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar leyendo el Srimad Bhagavatam desde el espacio virtual del templo de Sisi Radha Kunya Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Om Namo Bhagavate Ya. Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayan Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayanudiraye. ¿Alguien que lo quiera leer? Antes Antes de de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana. Narayana es Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la presentación del servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muy bien, gracias. Entonces continuamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, y hoy nos toca el verso 14. Tatonyata kinchana yad vivaksataha pritadrisasta krita rupa namavi nakarchi kwapi chadustita mati lavita batahata nau ivaspadam. Todo lo que quieras describir que sea de una visión que sea parte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. Significado que nos da así la Prabhupada. Sri Vyasadeva es el editor de todas las clases de escrituras védicas y por eso él ha descrito la comprensión trascendental de diferentes maneras, a saber, mediante las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo, el poder místico y el servicio devocional. Además de eso, en sus diversos Puranas, él ha recomendado la adoración de muchísimos semidioses con diferentes formas y nombres. El resultado de ello es que la generalidad de la gente está intrigado en cuanto a cómo fijar la mente en el servicio del Señor. Ellos siempre están preocupados por encontrar el verdadero sendero de la autorrealización. Srila Narada Dev está recalcando ese defecto, en particular de las escrituras védicas recopiladas por Vyasadeva. Y en consecuencia está tratando de enfatizar que todo debe describirse en relación con el Señor Supremo y nadie más, por cual nada existe con excepción del Señor. El Señor se manifiesta en diferentes expansiones. Él es la raíz de todo el árbol. Él es el estómago de todo el cuerpo. Verter agua en la raíz es el proceso correcto para regar el árbol. De la misma manera en que alimentar el estómago le suministrará energía a todas las partes del cuerpo. De manera que Srila Vyasadeva no debió haber recopilado ningún otro Purana más que el Bhagavata Purana.
debido a que apartarse de ello ligeramente puede crear estragos en la autorrealización. Si una ligera desviación puede crear un estrago tal, entonces ni hablar de la deliberada expansión de las ideas que están separadas de la absoluta verdad y personalidad de Dios. La parte más defectuosa de la adoración de los semidioses consiste en que crea una concepción definida de panteísmo, lo cual termina desastrosamente en muchas sectas religiosas que van en detrimento del progreso de los principios del Bhagavatam. Y estos últimos son los únicos que pueden proporcionar la dirección precisa para la autorrealización en una relación eterna con la personalidad de Dios, por medio del servicio devocional, con amor trascendental. El ejemplo del bote que es perturbado por un torbellino es idóneo a este respecto. La desviada mente del panteísta nunca puede llegar a la perfección de la autorrealización debido a la perturbada condición de la selección del objeto. Om Mayana Timirandasya Yananjana Salakaya Tatsurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Simate Paramadvaiti Swamine Nyasi Rupine Sanaga Bhaktivya Sudha Bhakti Vidayine Visudha Bhakti Siddhanta Daradara Nishevine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deven Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Desatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Yagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Prishavano Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, Sí. sí, Prabhu, Muy se bien. escucha bien. Voy a repetir el verso. Todo lo que quieras describir que sea de una visión que se aparte del Señor, simplemente reacciona con diferentes formas, nombres y resultados, de manera de agitar la mente, tal como el viento agita un bote que no tiene un lugar donde apoyarse. Entonces, aquí en este verso, seguimos escuchando a Narada Muni que le está instruyendo a su discípulo Sila Vyasadeva, y de alguna manera le está corrigiendo que él se ocupó en recopilar mucha información, mucha literatura que habla de diferentes temas, pero como ya hemos escuchado anteriormente, Vyasadeva se encontraba insatisfecho, no se encontraba feliz con el trabajo que había realizado. Entonces, pues realmente sí la Vyasadeva tenía el propósito de entregar el conocimiento, mucha variedad de información para toda la gente en general, pero él no se encontraba satisfecho con este servicio. Entonces, de alguna manera vemos que toda la gente estamos ocupados en diferentes actividades, siempre queremos estar escuchando, estar viendo, estar aprendiendo diferentes cosas. Y día con día es así, por eso uno busca información en los periódicos, uno busca información en las noticias, uno tiene conversación con la gente en general donde
se desempeña en la escuela, en el trabajo, en la casa, en el barrio. Siempre está uno escuchando, inquiriendo, charlando. Entonces, aquí lo que Narada Muni le dice a su discípulo, que él habló de diferentes temas, pero no se enfocó en el tema principal, que es hablar de Bhagavan Sri Krishna, que eso es lo que le va a dar verdadera felicidad. Él se va a encontrar satisfecho si hubiera hablado de la suprema personalidad de Dios. Entonces, por eso más adelante le empieza a instruir que hable en particular, no solamente del Señor Krishna, sino que también que hable acerca de los devotos. Porque vemos que al Señor Krishna, a él le gusta mucho que glorifiquen, que se respete a sus devotos. Por eso el Srimad Bhagavatam está lleno de historias, es el Purana. Purana significa historias. Entonces, en el Srimad Bhagavatam nos describen muchas historias, muchos pasatiempos acerca de la suprema personalidad de Dios y también de sus muchos devotos. Entonces, por eso aquí nos están instruyendo también a nosotros. Estamos ocupados en muchísimos temas, escuchando diferentes tópicos y pues puede uno que sienta cierta alegría, cierta felicidad en estar ocupado en estas actividades, pero no va a estar plenamente feliz. Tal vez el cuerpo, porque estos temas van a estar hablando de cosas externas, de temas mundanos, pero como realmente nosotros somos almas espirituales, lo que necesitamos es alimento espiritual. Entonces, cuando uno escucha el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, conferencias del maestro espiritual, conferencias de Srila Prabhupada, aunque externamente no entendamos lo que se abre en su totalidad en esos temas, como almas espirituales estamos recibiendo ese alimento que al alma realmente le da felicidad, porque podemos tener muchas comodidades externas, dinero, buena casa, auto, incluso autos, familia, hijos, porque la mayoría de la gente piensa que eso es la felicidad, las cosas materiales, porque estamos identificados con el cuerpo. Pero cuando uno empieza a escuchar que no solamente somos el cuerpo, sino somos algo más que está internamente, que le está dando fuerza a este cuerpo que es el alma espiritual, entonces poco a poco uno va a encontrar la verdadera felicidad, la verdadera Ananda espiritual. Porque sí, no podemos negar que sí obtenemos cierto placer en estar ocupados en diferentes actividades, pero el verdadero placer, la verdadera Ananda espiritual, es escuchar acerca de temas espirituales. Por eso siempre se nos recomienda eh, escuchar, o si tenemos la oportunidad, hablar del Srimad Bhagavatam. Incluso en la canción de Srila Narottam Das Thakur que se llama Nama Sankirtan, muchos de ustedes ya la conocen, que es la que empieza con la de Hari Haraya Nama Krishna, Yadavaya Namaha. Hay una parte donde dice Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita, donde dice todas las glorias a los Vaishnavas, todas las glorias al Guru, al maestro espiritual, todas las glorias a Hari, al Señor Supremo, y todas las glorias al Bhagavad Gita. Entonces aquí Ilanaro Tandas Thakur nos está hablando de cuatro personalidades, que es el Vaishnava, el maestro espiritual, el señor Hari, señor Krishna, y su mensaje, que se encuentra como el Bhagavad Gita. De hecho, ya falta poco tiempo para que sea el Gita Yayanti. ¿Alguien tiene la fecha? Yo me acuerdo que es como a principios de diciembre, entonces hay que estar pendientes
El 1 de diciembre. El primero, ¿y es lunes? Me parece que es lunes. Lunes. Sí. Entonces, Vamos a dar una clase especial, ¿eh? y una vez adelantamos el mensaje para que estén atentos, y Gita Yayanti es el día en que el señor Krishna abre el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Entonces vamos a ver qué programa se organiza y cuál va a ser el horario para que estén atentos y podamos participar. Son 18 capítulos del Bhagavad Gita con 700 versos, entonces hay oportunidad para que todos podamos recordar este kata, esta charla que tuvo el señor Krishna, y no solamente es una charla, sino todo es mucho conocimiento, muchas enseñanzas que se nos dan en este Bhagavad Gita. Entonces, continuando con el tema de hoy, aquí en el significado, Srila Prabhupada nos habla acerca de el trabajo fruitivo, el conocimiento, también nos habla de el poder místico y el servicio devocional. Esto, en sánscrito, las actividades fruitivas se conoce como karma, y la persona que está realizando este karma, estas actividades fructivas, se le llama karmi. Entonces, de alguna manera, todos somos karmis, porque estamos realizando actividades, esperando el resultado, esperando gozar del resultado de las actividades. Pues todo el mundo estamos haciendo actividades esperando algo a cambio, porque nadie va a trabajar de a gratis, ¿cierto? Nadie realiza nada. Así el trabajo más sencillo, más humilde, o el trabajo más que lo quiera clasificar uno como el más elevado, siempre estamos esperando algo a cambio. Y la mayoría de los casos, pues es algo económico. Y si no es algo económico, es una posición de reconocimiento. Entonces, todo el mundo, más pequeñito, hasta incluso cuando uno va a la escuela, por ejemplo, a mí mis pequeños en algunos momentos me han dicho, cuando tienen sus evaluaciones, me dicen, si saco buenas calificaciones, ¿me puedes comprar algo? Ya sea algún juguete o algún dulce, ¿no? Entonces vemos aquí como desde pequeño uno, con las actividades que realiza, no las hace como su deber, sino lo hacemos esperando algo a cambio. ¿O ustedes conocen a alguien que esté haciendo una actividad que no esté esperando al cambio? Salvo el Vaishnava, el maestro espiritual. Todo mundo estamos envueltos en estas actividades fructivas, esperando el fruto, esperando el resultado, una ganancia de estas actividades. Pero por encima del karmi está el especulador o el yani. Yana significa conocimiento, y el que está buscando conocimiento, el que está buscando el yani, se le llama el yana. Entonces, por encima del karmi está el buscador, el que hace diferentes preguntas, el que se dedica a leer diferentes libros para obtener respuestas acerca de las inquietudes de la vida. Entonces hay mucha gente que, justo es lo que habla este capítulo, que hay mucha gente que está buscando el conocimiento, pero no sabe dónde obtener o dónde encontrar el conocimiento acerca del verdadero yo, acerca del alma. Por eso Sila Vyasadeva hizo este trabajo a través de lo que le instruyó su maestro espiritual, y Sila Prabhupada dedicó muchos años de su vida para traducir este conocimiento al inglés, y más adelante sus discípulos se encargaron de traducir estos trabajos, en nuestro caso, al
al español para que tuviéramos esta información. Entonces, como nos dice aquí en el significado, eh, en las escrituras se habla de muchísimos temas, incluso de muchísimos semidioses. No sé si alguien tenga la información de cuántos semidioses hay, pero hay una cantidad muy grande. Incluso hace unos días un devoto me preguntó que hemos escuchado que en el libro Krishna se habla que las gopis adoraron a Katyayani. Y el Prabhu me preguntaba que si nosotros también tenemos que adorar a Katyayani. Entonces, en esta pregunta uno podría desviarse o estar ocupado en estar adorando a tantos semidioses que hay. Y yo le di la respuesta, no mía, porque al final yo no tengo ningún conocimiento, no tengo nada claro, pero le compartí una charla que dio un maestro espiritual donde él decía que nosotros no somos gopis, no somos gopas, para realizar la adoración a Katyayani. De hecho, en las escrituras mencionan que los gopas adoraban a Surya, incluso a Indra, ¿se acuerdan? En el pasatiempo de Govardhan que tuvimos hace poquito. Entonces ellos adoraban a los dioses, pero realmente nosotros no somos gopis ni gopas, ¿no? Sino somos aspirantes a servir al maestro espiritual, aspirantes a aprender el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. Entonces, si uno se pone a realizar todo lo que describen los Vedas, realmente uno va a dedicar muchísimo tiempo, muchísimas horas, muchísimos años de nuestra vida en estar, por así decirlo, distrayéndonos. Y uno lo puede hacer de acuerdo a la posición, a la situación, al nivel en que uno esté. Pero nosotros ya somos muy afortunados, muy bendecidos de escuchar acerca de la importancia de leer el Bhagavad Gita, de leer el Srimad Bhagavatam, o bien escucharlo. Entonces no hay que distraernos, no hay que perder el tiempo, sino hay que enfocarnos, porque ya tenemos este conocimiento. Y mismo aquí sí la Prabhupada nos lo dio en su significado el ejemplo de la alimentación. Si uno quiere alimentarse, uno sabe que cuando uno tiene hambre, uno dice, ya me duele el estómago, necesito llenar el estómago porque ya tengo hambre. Entonces uno siente esta necesidad, esta falta de energía, esta sensación de hambre, pero uno no coloca el alimento por encima del estómago, ¿cierto? Sino uno ya tiene la información por haber escuchado, por haber visto que los alimentos uno los introduce a la boca y después se hace el proceso de la digestión y ese proceso de digestión entrega la energía a todo el cuerpo. Entonces nosotros ya tenemos la información acerca de la importancia del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam. Entonces no hay que perder tiempo distrayéndonos con tantas actividades que hay. Hay que dejar de ser un especulador, aunque en mi caso se me da muy fácilmente no estar especulando, estar divagando. Y hay que tratar de ir más por algo encima de ser Karmi y Yani, y por encima de ellos dos. Aquí en el significado, sí, la Prabhupada nos dice que está el yogi. Entonces, el yogi, también en las escrituras se menciona que hay diferentes tipos de yogis. Entonces, yogi se refiere a un poder espiritual que obtienen por medio de penitencias, de austeridades. Por ejemplo, Hanuman es un gran yogi. ¿Se acuerdan en el Ramayana o en los pasatiempos cuando uno es el día de la aparición del señor Ramachandra, cómo escuchamos que él tiene el poder yógico, de hacerse muy pequeñito cuando él viaja a Sri Lanka, se hace muy pequeñito para encontrar a, a Sita Devi. Entonces él está muy pequeñito y buscando para que no perciban que él está presente en Sri Lanka, se hace muy pequeñito.
y cuando es necesario, cuando lo mandan a buscar una medicina a una colina, él se hace gigante. Entonces Hanuman tiene este poder y así hay muchos, por ejemplo, Sanjaya, que lo hemos escuchado mucho en el Bhagavad Gita. Él es el que le está relatando lo que está sucediendo en el campo de batalla de Kurukshetra a Dhritarashtra. Sabemos que Dhritarashtra es el hermano de Pandu, el tío de Arjuna y de sus hermanos, pero como él nació ciego, él le pregunta a su asistente, que es Sanjaya, y Sanjaya, que es un discípulo de Sila Vyasadeva, él tenía la bendición de que él podía ver lo que sucedía en otros lugares. Por eso Sanjaya, estando en el palacio, él podía ver lo que estaba pasando en el campo de batalla de Kurukshetra y le está relatando a Dhritarashtra lo que está sucediendo. Por eso en el Bhagavad Gita escuchamos mucho cuando dice Sanjaya Uvacha, ¿cierto? Entonces Sanjaya es otro yogi que tiene este poder. Entonces hay mucha gente que está buscando tener diferentes poderes. También Hiranyakasipu pues tenía la intención de, por medio de sus actividades, de sus penitencias, lograr la inmortalidad. Pero en todas las escrituras vemos que no hay nadie que tenga la inmortalidad a través de actividades materiales. Todo el mundo va, va a morir. Entonces, uno puede también dedicar su tiempo para tratar de obtener diferentes poderes yogis. Y de hecho, sí, la Prabhupada en algunos comentarios sí mencionaba él que uno de los últimos yogis que contemporáneos era ¿cómo se llama el de la India, el del pelo afro? Sai ¿Alguien se Baba. acuerda? Sai Baba. Sai Baba, sí, gracias. Entonces, sí, la Prabhupada sí menciona que él es un yogi, que por eso podía también materializar ciertos elementos y la gente pues se impresionaba con eso, ¿no? Entonces, también hace poco con Drapadi estábamos viendo como un documental. ¿Cómo se llama el científico que desapareció, el mexicano, Drapadi? Silver, Jacobo Greenberg. de Jacobo. ¿Alguien ha escuchado de él? Que era un científico mexicano, no me acuerdo cuántos años tiene que sucedió esto, que Sí, él estaba haciendo diferentes investigaciones e incluso en un momento alguien le habló de una chamana que ella podía realizar diferentes curaciones con sus manos. Me suena, pero no me acuerdo de dónde. Pues es interesante, pero no relevante para nosotros, solamente es conocimiento que, como para ilustrar. Entonces, esta chamana que le llamaban Pachita, ella podía hacer diferentes curaciones por medio de sus manos. Entonces, ella no utilizaba ningún bisturí ni nada de eso que uno ve en el hospital. Entonces, ella de alguna manera también tenía el don de sanar. Pero si nos damos cuenta, pues esa sanación que hacía, pues también era temporal, porque estos pacientes de algún momento también tenían que morir, ¿no? Quizá les alargaba un poquito la vida. Entonces, este científico mexicano también estuvo haciendo esa investigación, incluso se iba a encontrar con una persona de India para, para ampliar su investigación, su conocimiento, y al final desapareció. No se supo si lo mataron, si lo secuestró fuerzas de Estados Unidos. Fue como que cierto misterio, ¿no? Entonces, aunque estaban buscando ciertas, por así decirlo, ciertos poderes místicos, sutiles, pues no se concluyó. Y por encima de estos tres, del karmi, por encima del especulador, por encima del que busca los poderes yógicos, está él, el devoto,
el que busca el servicio devocional. Entonces, de alguna manera, aquí el Srimad Bhagavatam nos lo enseña en este verso, nos dice que no hay que distraernos, no hay que estar como un bote que no está atado fuertemente, porque si se presenta un viento, muy fácilmente este bote va a ser movido a la izquierda, a la derecha, hacia adelante. Entonces, si uno no tiene unos cimientos bien plantados acerca de qué es el objetivo de la vida humana, cuál es el propósito, cómo lograr la autorrealización, entonces va a venir alguien y nos va a mover fácilmente. Claro que también sabemos que hay muchas críticas. Hace poco que fuimos a Hainan, hace 10 días, pasamos por la Alameda y hay un área donde venden mm, estas mujeres feministas y pasamos y nos empezaron a gritar, ¿no? Que en los templos maltratan a las mujeres y incluso como a los 3 días un devoto me mandó un video donde habían subido la historia a Instagram, estaba gritando esta mujer y ahí me pasan a mí, se lo compartí a Hari Gopal y me dice, nos están haciendo publicidad gratis. Entonces fue muy especial, así que nada es casualidad, porque pasó esto, fue el Jaina, en el Día de Muertos, a los 2 días me manda el video Prabhu de- del Instagram, y luego en la tarde estaba leyendo un libro que habla acerca del señor Chaitanya, y ahí se menciona que las autoridades, que los gobiernos, en vez de que den las facilidades para que se ejecute el Harinam Sankirtan, que es el proceso recomendado para esta era de Kali Yuga, de lograr la autorrealización, los devotos van a ser perseguidos, van a ser criticados e incluso encarcelados, ¿no? Entonces vemos que somos la minoría que tenemos esta información, este conocimiento, y vemos cómo es pues tan importante, tan esencial el canto del Mahamantra, porque mismo así la Prabhupada le decían que si él era un santo, qué milagros él había realizado. Y uno de los discípulos contesta que sí la Prabhupada realizó muchísimos milagros, no solamente uno, sino que a tanta gente que estaba confundida, que estaba sumido en la ignorancia, consumiendo drogas, que no le encontraba un propósito a su vida, sí la Prabhupada les dio el proceso gratuito, que es el canto del Mahamantra Hare Krishna, tomar prasada, y, y de esta manera, sí, la Prabhupada no solamente realizó un milagro, sino realizó muchísimos milagros en muchísima gente, en darles un propósito en su vida. Entonces, volviendo al tema, pues sí, esto es lo que mismo el Srimad Bhagavatam más adelante menciona, que los devotos van a ser perseguidos, maltratados. Entonces ya estamos viendo un poquito de estas situaciones y vemos que hay mucha gente que está libremente ahí robando, maltratando a la gente o personas que se dedican a vender drogas, a vender armas, y todo eso el mismo gobierno lo respalda, ¿no? Así que toda una mafia, todo un movimiento donde sus únicos intereses no es darle beneficio a la gente, sino obtener beneficio material. Entonces, aunque pasen estas situaciones, uno no se debe de perturbar, no debe de, de mostrar esa fraqueza, sino debe de seguir adelante muy determinado en nuestro objetivo, que es servir a los Vaishnavas, servir al maestro espiritual, escuchar las escrituras y para adelante. Incluso hay un verso del Bhagavad Gita que se los quiero compartir, es el 6:19. Antes, antes de que compartas el verso, hay una anécdota que leí hace mucho tiempo, no me acuerdo en dónde,
de cuando llegaron los devotos de ISKCON a la Unión Soviética. Ya por este tiempo me parece que la Unión Soviética ya estaba pues a punto de caer. Me parece que fue en los 80s. Y y a los devotos los solían meter a psiquiátricos, a la cárcel, o incluso los llegaban a matar, y aún así nunca se dieron por vencidos en la prédica. Sí, así es. De hecho, esto que mencionas pues es reciente, pero cuando estaba Sri Chaitanya Mahaprabhu realizando sus pasatiempos hace un poco más de 500 años, sabemos que el Kasi también trató de impedir que se continuara el movimiento de Sankirtan. Fue cuando también maltrataron a algunos devotos asociados del señor Chaitanya, que le rompieron sus instrumentos, y fue cuando el señor Chaitanya realizó el primer movimiento de desobediencia civil, y cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a protestar al frente digamos, del palacio de este Kasi, eh, el Kasi lo recibió y se disculpó, incluso le dijo que en la noche había soñado a una personalidad muy, muy feroz, ¿no? Donde digamos que se le presentaba y pues sí, lo reprendía, ¿no? Por tratar o no por tratar, sino por lastimar a sus devotos, y pues esta personalidad que soñó el Kasi era el señor Nishinja, que estaba protegiendo a sus devotos. Entonces vemos que sí es así, que ahora sí que hay que irnos preparando con la idea de que así va a ser la cuestión, de que nos van a seguir tirando de locos, de que somos los abusadores, de que estamos explotando a la gente. Incluso este domingo va a haber una marcha vegana, y Vishnupada me decía que si íbamos a realizar Hainan a esta marcha, pero yo le dije que no sé si era buena idea porque como va muchas feministas, entonces pues yo le comenté que no sé si era buena idea, y hasta ahí se quedó la charla, ya no le dimos seguimiento. Pero bueno, aquí está el verso que les quiero compartir, es del Bhagavad Gita. Es el capítulo 6 verso 19. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, Prabhu. Así como una lámpara no tiembla en un lugar en el que no hay viento, asimismo el trascendentalista cuya mente está controlada siempre permanece fijo en la meditación en el ser trascendente. Significado, Prabhu. Una persona verdaderamente consciente de Krishna, siempre absorta en la trascendencia, en un estado constante e imperturbable de meditación en su venerable Señor, es tan estable como una lámpara en un lugar en el que no hay viento. Entonces aquí uno puede tomar muchas enseñanzas, y nos menciona que uno debe ser como una lámpara, donde a pesar de que haya mucha bulla, mucha oposición, uno debe estar bien estable, bien determinado en el proceso y seguir adelante, no permitir que nos perturbe la oposición, ¿no? Tanto antagonista que hay. Y aquí pues viene una historia que les quiero compartir. Hace unas semanas estuvieron compartiendo un video, no sé si, me imagino que algunos de ustedes lo vieron, que hablaba acerca de Ramesh, un devoto que siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente, y el título del video es que Krishna no permite que un devoto salve a alguien que se está ahogando. Entonces un video, porque está muy bonito, porque es video y tiene pues la enseñanza, y aquí menciona que como Krishna, siendo pues todo amor, todo misericordia, todo compasión, le dice a uno de sus devotos que no ayude a alguien que se está ahogando. Entonces mencionan que Ramesh es un devoto que siempre está dedicado a ayudar a todas las personas que él se encuentra, que los ayuda físicamente, moralmente, incluso económicamente.
pero hay un momento en que él se empieza a desgastar, se empieza a sentir cansado, muy agotado, incluso materialmente pues ya tiene escasez y le hace una oración al Señor Krishna, le dice, mi Señor Krishna, yo siempre quiero ejecutar servicio devocional, siempre quiero ayudar a la gente, pero en este momento me siento cansado, me siento agotado. Y, y en respuesta a esta oración, el Señor Krishna en un sueño le dice, mi querido Ramesh, ¿qué es lo que pasa con una lámpara que no tiene aceite? Cuando una lámpara no tiene aceite, se apaga. Entonces le dice, similarmente, tú te dedicaste a ayudar a muchísima gente, pero tu aceite, tu energía se está agotando, se está acabando. Y como se está acabando, ¿cómo pretendes seguir ayudando a la gente? Y ya más adelante es cuando se presenta que Ramesh está a orillas del río y ve que hay una persona que se está ahogando. Y inmediatamente él quiere lanzarse al río a ayudar a esta persona que se está ahogando y Krishna lo detiene de la mano muy fuertemente y le dice, no, no lo ayudes. Y Ramesh le contesta, pero mi señor, si él se está ahogando, necesita ayuda, ¿cómo me dices que no lo ayude? Entonces el señor Krishna le dice, tú en este momento estás físicamente muy débil, no estás con energía. Y si te avientas al río, intentar ayudarlo, no solamente va a morir una persona, sino van a morir dos. No estás en las condiciones adecuadas para ayudarlo. Y en ese momento se acerca una tercera persona que Ramesh criticaba porque él veía que no ayudaba a nadie, cuando él sí lo hacía, cuando Ramesh siempre estaba ayudando. Entonces la tercera persona se avienta al río y rescata a la primera persona que se está ahogando. Y el señor Krishna ya más adelante le instruye acerca de algo que no es egoísmo, sino le dice que si uno quiere ayudar a alguien, primero se debe de preocupar por uno. Físicamente debe de estar bien, descansado, debe de estar bien alimentado para poder ayudar a los demás. Entonces a mí me quedó la enseñanza de que de alguna manera nosotros sabemos que la conciencia de Krishna es el mejor regalo que podemos obtener con este cuerpo humano, con esta vida humana, pero para poder entregarlo a los demás, primero necesitamos fortalecernos nosotros. Primero debemos alimentarnos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo buena asociación, teniendo buen estudio, haciendo preguntas. Pero esto es permanente, no solamente en Janmastami, no solamente cuando es Gorpurnima, no solamente cuando viene el maestro espiritual, sino este fortalecimiento debe ser diario, diario en nuestras vidas para poder ayudar a los demás y no le pase lo que le pasó a este devoto, Ramesh. ¿Sí? Incluso también en ese mismo video mencionan el ejemplo de cuando uno va en un avión, le dicen que si hay algún peligro en el avión de que vaya a perder estabilidad o incluso este peligro de que se vaya a estrellar, primero uno tiene que tomar su mascarilla y colocársela antes de ayudar a los demás. Y nuevamente se menciona que no es egoísmo, porque si primero uno toma la mascarilla del avión y se la coloca a uno o dos personas más, uno va a quedar descuidado y en vez de poder ayudar a 5 a 6 personas a colocarle la mascarilla, pues solamente lo va a hacer a pocas personas y uno mismo va a quedar descuidado. Entonces, primero uno te tiene que colocar la mascarilla para ayudar a los demás. Similarmente, uno primero debe de prepararse espiritualmente, incluso físicamente, materialmente, con lo necesario, porque si uno no tiene lo materialmente necesario, ¿cómo uno va a poder ofrecer buenas preparaciones a las deidades, a Krishna? ¿Cómo le va a poder ofrecer guirnaldas? ¿Cómo le va a poder ofrecer flores? ¿Cómo uno va a poder alimentar a otros Vaishnavas, etcétera?
Entonces aquí se menciona que no es egoísmo en prepararse uno primero, tener esa preparación espiritual, esa fuerza para poder entregarla a los demás. Bueno, hasta aquí al momento hay preguntas o comentarios. Ya son casi 6:50. Algo que tengan que hacer de comentarios, preguntas. Aquí en el chat hay un comentario, dice, el mismo Srila Prabhupada igual fue criticado y se burlaron de él en Estados Unidos al principio. Sí, incluso decían que él era un enviado no me acuerdo si de la CIA, ¿no? Había muchas cosas que como él, una persona tan grande de edad, había podido realizar muchos cambios en la sociedad, en este caso en la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Donde estaban muy degradados, muy perturbados, y como un pequeño anciano hindú había podido lograr muchísimos cambios y beneficiar a la sociedad. Creo que los gobiernos son los que menos quieren el bien para uno, ¿no? Al contrario, quieren que haya delincuencia, que las cárceles estén llenas de gente, pero sí, sí, la Prabhupada hizo una gran labor y aún así fue criticado de muchísimas maneras. Bueno, si no hay preguntas, comentarios, vamos a terminar aquí. Bueno, yo sí iba a hacer un comentario. Sí, Al principio de la lectura hablaste de la malinterpretación y de la desviación del devoto por malinterpretar un texto. Entonces, quisiera que nos explicaras un poquito más de ese tema. sí, porque originalmente Vyasadeva, él fue el que, Vyasa significa recopilador, porque sabemos que el conocimiento de los Vedas se entregaba solamente de manera oral. El maestro le hablaba una sola vez este conocimiento al discípulo y él lo retenía, y ya más adelante él se encargaba de estarlo compartiendo. Entonces, conforme va avanzando Kali Yuga, pues sabemos que la inteligencia, la memoria va disminuyendo. Incluso, ¿quién se acuerda del verso de ayer? La charla que dio el Prabhu por Govinda. Solamente pasaron 24 horas y a mí en lo particular ya se me olvidaron muchas cosas de las que se mencionaron. Entonces, por eso Sila Vyasadeva vio que la gente iba a perder la capacidad de retener esta información y lo recopiló como libros. Entonces, en estos Vedas, que son cuatro, Rig Veda, Tarva, Samaveda y Yajurveda, hay muchísima información. Incluso, por ejemplo, la Biblia también se menciona que ha sido muy modificada, donde se menciona que en otras escrituras que Jesucristo era vegetariano, que hablaba acerca de la reencarnación, y se dice que muchos temas que se hablan en la Biblia han sido quitados de las enseñanzas originales. Entonces, desafortunadamente, conforme avanza Kali Yuga, se van a ir distorsionando muchísimas cosas. Incluso actualmente uno piensa que puede uno ser Vaishnava y no ser vegetariano, consumiendo drogas, consumiendo marihuana. Incluso hace algunos años un amigo me decía que él es tatuador y le mencionaron, tú eres el primer Hare Krishna que conozco que no se droga, porque he conocido a otros que sí se emborrachan, se fuman marihuana. Entonces, pues claro, esos son anartas que uno va teniendo, que nos es difícil ir dejando. Todos tenemos diferentes anartas, ¿no? La lujuria, el engaño, la mentira. Entonces son tanto anartas o malos hábitos que tenemos externamente o sutilmente, que nos cuesta mucho trabajo abandonarlas. Entonces, imagínense si uno conoce a un aspirante a devoto que no sigue los principios, pero que sí tiene la zika,
utiliza los collares de Tulasi. Entonces uno puede pensar que todos somos así, ¿no? Así es el proceso. Entonces, por eso lo que mencionaba acerca de la distorsión, de la desviación del conocimiento original. Por eso uno debe de estar apegado bien a las escrituras, porque incluso del Bhagavad Gita hay muchas versiones del Bhagavad Gita, incluso del Srimad Bhagavatam también hay diferentes versiones. Yo estaba hablando con una devota que ella le gusta leer bastante, de hecho está haciendo un doctorado, y me decía que estaba leyendo el Srimad Bhagavatam y venían muchas cosas que se contradicen en esa versión. Y ella estaba comparando el Srimad Bhagavatam de esta versión al Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada. Entonces, la versión del Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada está ejecutada, está traducida por un devoto que sí, día con día, vivía las enseñanzas del Srimad Bhagavatam, no solamente los decía de una manera en teoría. Por eso también Srila Prabhupada presentaba este, este movimiento de la conciencia de Krishna como un proceso científico espiritual donde uno puede seguir los 3 pasos de la ciencia, que es tener la teoría, llevarlo a cabo y obtener un resultado. Por eso él dice, es un proceso científico donde tú puedes tener esta información, experimentarlo en tu vida y tener el resultado, cómo te sientes de hacerlo. Entonces, Prabhu, sí hay que tener pues sí, mucho cuidado, tener buena compañía. Yo también he conocido a gente que ha dado cursos o conferencias del Bhagavad Gita y cobra por ellas. Y cuando las escrituras o nuestra línea que nosotros seguimos, se menciona que este conocimiento debe de ser gratuito. Así poco a poco se va distorsionando muchísimas cosas. Entonces no sé si haya quedado un poco claro. Sí, Incluso, Prabhucito, muchas gracias, Valmiki. no, gracias a ti por la pregunta. Entonces, pues como es un conocimiento bastante amplio, pues sí hay que dedicarle mucho tiempo así que para que no seamos engañados, ¿no? Pero claro, cuando uno es sincero y le hizo una oración humilde a nuestro Chaitya Guru, a Paramatma, él nos va a ir conduciendo pues con la gente adecuada, en el camino adecuado para que en vez de ser engañados, seamos bien dirigidos. Incluso vemos que Srila Prabhupada muy humildemente desarrolló su proceso, su movimiento de difundir la conciencia de Krishna, y anteriormente habían venido otros maestros de la India, pero ellos lo que buscaban era acercarse a la gente de dinero, porque también lo que querían era obtener posición, desarrollo económico. Y sí, la Prabhupada, ¿dónde llegó? Llegó a vivir a los barrios más degradados de New York, ¿no? Donde estaba toda la decadencia, toda la droga, todas las pandillas. Él no llegó a los altos suburbios, él llegó a donde la gente más lo necesitaba. Incluso nuestro maestro espiritual, él ha abierto varios templos en barrios así bien pesados, ¿no? En Medellín tenían un lugar que era, no me acuerdo si de 3 pisos o de 4 pisos, donde había una boutique, había un restaurante, el salón de yoga, el templo principal, y en la calle estaba rodeado de bares, habían prostitutas ya en la noche. Él decía, donde más se necesita es donde ahí debe de estar la luz, la lámpara, ¿no? Ahí debe estar el proceso de la conciencia de Krishna. Ah, Bueno, ya casi. aquí en ¿Mande? México, recuerda que aquí en el DF había un templo enfrente de uno de los mercados de la Merced. No sé si usted alguna vez fue a ese templo. Sí, Estaba sí aquí. fui. Era con el Prabhu Vishwanath. Era Ajá. un,
Anteriormente había sido una bodega y Prabhu lo recibió como herencia con su otro hermano. Entonces, por varios años fue un templo y si uno pasaba por ahí, estaba pesado el ambiente, ¿no? Mucho más, Ajá. mucho más en la noche, que ya estaba todo sucio después de la actividad de pues todo lo que implica la Merced. Entonces había un tiradero por todos lados, pues ratas, y sí, el barrio estaba pesado. Pues uno podía ver en una esquina y en la otra calle, pues hay un grupito de gente que estaban, pues sí, se estaban drogando, pero pues ellos beneficiaron a mucha gente porque distribuían prasadan. Era un grupo grande que salían a distribuir prasadan. Entonces, Mm. uno debe de realizar su trabajo. Por ejemplo, a veces nosotros salimos a Hainan y vemos que nadie nos pela, ¿no? Que la gente está haciendo sus actividades, comprando, comiéndose sus taquitos, etcétera. Pero uno tiene que hacer esa actividad porque el que se está beneficiando antes que nadie somos nosotros, como la historia que les conté de Ramesh. Eh, nos estamos fortaleciendo con estas actividades. Si alguien se acerca o no se acerca, no depende de nosotros, no hay que apegarnos al resultado. Quizá en 3 años, en 5 años, en 8 años, no sabemos en cuánto tiempo, alguien va a llegar a un templo y va a decir, no, pues yo ahí en el tianguis de Iztapalapa me vi a un grupito de gente y los escuché cantar y ahora estoy buscando respuestas de qué es lo que estaban haciendo. No hay que apegarnos al resultado porque el resultado puede llevar cierto tiempo. Así, similarmente, en nuestra vida uno puede decir, yo estoy cantando Hare Krishna, estoy siguiendo los principios, estoy comiendo prasadam y aparentemente veo que no hay resultado. No, no hay que pensar así, sino realmente estamos tan enfermos que el medicamento puede llevar cierto tiempo en que haya resultado, ¿no? Cuando uno está enfermo de diferentes enfermedades, puede ser que nos den un tratamiento para una semana, para un mes. Incluso hay gente que está enferma y ya tiene un tratamiento de por vida. Entonces, similarmente nosotros, o al menos yo estoy tan enfermo que tengo un tratamiento de por vida. Entonces hay que estarlo tomando diariamente, hay que seguir los principios, seguir la asociación para que a poco vayamos sanando de nuestras enfermedades. Y así, como dices tú, en la Merced sí hicieron un trabajo por varios años. Aunque era pesado el barrio, difícil, ahí lo realizaron. Bueno, ya vamos a acabar porque creo que ya son las 7. Muchas gracias por su tiempo, por su asistencia, a pesar de que hace bastante frío. Gracias por levantarse temprano y pues continuamos con el servicio. Haribol, gracias. Aquí Haribol, dice Hare Haribol, Krishna. gracias. Gracias a todos. Tengan un buen Gracias, día. igualmente. Gracias, Hare Krishna, Buen Haribol. día. Gracias, Hare Prabhu Krishna, Valmiki. Bhagavatam Ki, ya, y Haribol. Jai, Jai, Bye. Haribol. Haribol.